Dios le continúe bendiciendo grandemente en esta mañana. Gracias al Señor por la oportunidad que nos regala una vez más de poder reunirnos, de poder alabar, de poder adorar el nombre del Señor. Y en esta mañana nos alegramos, nos gozamos en el Señor por ese privilegio que el Señor nos regala en esta mañana. Así es que, amado hermano, yo le pido a usted en este momento, ahí en el lugar donde usted se encuentra, ahí en su casa, y todas las personas que de una u otra manera nos observan por medio de las redes sociales, reciba un cordial saludo en esta mañana, tanto aquí a las personas conocidas dentro de nuestro país y fuera de nuestras fronteras, que en esta mañana usted pueda gozarse en el Señor y podamos deleitarnos con la palabra del Señor. Yo quiero invitarle a usted en esta mañana para que usted abra la escritura en el libro de Isaías, capítulo 49, y vamos a leer del versículo 24 al versículo 26. Dice la palabra del Señor: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice el Señor: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, reconociendo tu poder, reconociendo que tú eres grande, reconociendo que tú eres maravilloso, Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Redentor. Gracias, Señor, porque nos escogiste, porque nos llamaste, porque te plació a ti, Señor, escogernos, Señor, darnos vida eterna, salvarnos a través del precioso sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias en esta mañana, y yo te pido, Señor, para que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar de una manera sobrenatural, que el poder de Dios, que la unción del Santo de Israel toque tu vida en esta hora, en este momento, ahí donde tú estás observando, mirando a través de las redes sociales. Que sea el Espíritu de Dios inquietando tu vida, que sea el Espíritu Santo tocando, ministrando tu vida, llenándote ahora, trayendo libertad, trayendo renovación a tu vida, a tu mente, a tu corazón, abriendo tu mente. En este momento, Señor, yo te pido, Señor, para que tú pongas las palabras indicadas en mis labios para poder transmitir esta palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En esta mañana quiero hablarle de dos ilustraciones, de dos escenarios. Y el escenario número uno es sobre la restauración de Sión, de la iglesia, del pueblo elegido del Señor. Amados, dice la palabra del Señor en la versión Nueva Traducción Viviente, porque Dios promete restaurar a Sión. Pero la pregunta aquí en el versículo 24 dice: ¿quién puede arrebatar el botín de las manos de un guerrero? ¿Quién puede exigirle a un tirano que deje en libertad a sus cautivos? Recordemos que el pueblo de Israel, por la desobediencia, por la rebeldía, por el pecado, habían sido llevados cautivos a Babilonia durante 70 años. Y aún estando ellos ahí, ellos se preguntaban, y ellos se preguntaban a sí mismos: ¿será posible que podamos nosotros salir de este lugar?
¿Será posible que algún día podamos salir libres de este lugar, salir de la opresión, de las manos de este tirano? ¿Sabe? Estas preguntas expresan la desesperanza de los exiliados. Ellos pensaban que Babilonia era demasiado poderosa para permitir que se le arrebatara el botín de guerra, es decir, a los israelitas poder salir de ese lugar. ¿Sabe? Habían sido llevados cautivos. ¿Sabe? Muchas veces el enemigo se va a levantar y el enemigo lo que quiere es cautivar, oprimir, afligir la vida de las personas, la vida del creyente. Poseer esa persona, cautivar esa persona, mantenerlo en cautiverio. Y déjame decirte que el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a libertar al cautivo. ¿Sabe? Pero aquí, en este momento de la historia, ellos pensaban que era imposible poder liberarse de la opresión, ¿sabe?, de los babilonios. Pero déjame decirte que Isaías profetiza el regreso y la prosperidad de Israel en contraste con la humillación de los opresores. ¿Sabe? Él lo profetiza. Ahora, si nos vamos a Jeremías capítulo 50, vaya conmigo por favor a Jeremías capítulo 50. Aquí hay una palabra y está en versículo 33 y 34. Y dice lo siguiente. Dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Pero el Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará a la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. ¿Sabe? Aquí el profeta Jeremías nos habla de la redención, es decir, de que un día ellos iban a ser libertados. Y gloria al Señor, porque el Señor también lo ha prometido a sus hijos. Nos lo ha prometido a nosotros, ser verdaderamente libres en el nombre de Jesús. En esta mañana yo declaro libertad sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y escucha, quiero leerte este pasaje en la Nueva Traducción Viviente, y dice lo siguiente: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: los pueblos de Israel y de Judá han sido agraviados. Sus captores los retienen y se niegan a soltarlos. Pero el que los redime es fuerte. Su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Él los defenderá y nuevamente les dará descanso en Israel. Pero la gente de Babilonia, ellos no tendrán descanso. Déjame decirte que el cumplimiento de esta palabra se dio hace mucho tiempo. ¿Sabe? El pueblo de Israel pasó por ese proceso y fue libertado. Por supuesto que Dios intervino y otras naciones llegaron y conquistaron a Babilonia, y el pueblo de Israel volvió a Judá y volvió a Jerusalén, y fueron libres de la opresión. ¿Sabe? El Señor desea y anhela que la iglesia del Señor, que usted, que cada creyente, que cada persona sea libre de la opresión, sea libre del agravio. ¿Sabe? En esta mañana, ¿sabe? Aquí está el Señor con nosotros. Si hay ataduras, si hay ligaduras, si hay opresión, si usted se siente cautivo, oprimido por alguna situación, por alguna causa, hay alguna razón en su vida por la cual usted se siente oprimido, afligido, en cautiverio,
por alguna situación, déjame decirte que en esta mañana el Señor está aquí y Él te puede libertar. Si tú le crees a Él, tú vas a salir de este lugar libre en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. El pueblo de Israel fue libertado, fue libre. Después de 70 años se cumplió la profecía y ellos salieron libres nuevamente para sus tierras. Déjame decirte que el Señor hoy también a la iglesia, a sus hijos, a cada creyente le está prometiendo libertad en el nombre de Jesús. Si usted se vuelve al Señor, si usted se acerca al Señor, déjame decirte que Él te escuchará, que Él te libertará. Si tú tienes fe, si tú tienes esperanza, si tú crees en Él, déjame decirte que hoy tú vas a recibir esa libertad en el nombre de Jesús. Aún donde tú estás ahí en tu casa, en el lugar donde tú te encuentres, déjame decirte que ahí el Espíritu de Dios está obrando en tu vida. Gloria al Señor, porque tenemos un Dios que es omnisciente, tenemos un Dios que es omnipotente, tenemos un Dios que es omnipresente. Déjame decirte que Él está en todo lugar. Ahí donde tú estás, ahí está Él contigo en este momento. Ahora, quiero hablarte de otro escenario, de otra ilustración que nos va a enseñar, amados hermanos, el proceso por el cual pasó un hombre de Dios. Y yo creo que ninguno de nosotros estamos exentos de situaciones o de dificultades o de momentos difíciles por los cuales podamos atravesar. Hoy estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo complicado, pero déjame decirte que el Señor no te ha dejado, el Señor no te ha abandonado. Él está con usted, Él está conmigo, ¿sabe? Y Él es el que nos ayuda, Él es el que nos afirma, Él es el que nos sostiene con su mano poderosa. Así es que en esta mañana yo le voy a invitar a usted para ir a la Escritura, a Primera de Samuel capítulo 30. Primera de Samuel capítulo 30, versículo 1. Esta es una historia también que nos va a enseñar que aún ningún siervo de Dios, ni aún ningún creyente está exento de una situación o de un momento difícil. Pero gloria al Señor, porque tenemos a un Cristo que es un vencedor. Y déjame decirte que Él está vivo, que Él vive, que Él está sentado a la diestra del Padre, que Él intercede por usted, que Él intercede por mí. Y vamos a ver esta historia, esta ilustración, este escenario, el cual nos va a dejar toda una serie de enseñanzas, tanto para que usted como yo podamos caminar bajo estas enseñanzas y podamos alcanzar la victoria en el nombre de Jesús. Ok, dice la palabra del Señor, y hay un texto, hay un subtítulo aquí que dice: David derrota a los amalecitas. Versículo 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguet y a Siclat, y habían asolado a Siclat y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Ok, como punto número 1, anote ahí momentos difíciles. Déjame decirte que David había estado en un lugar equivocado. Se había ido a un lugar huyendo de Saúl, de la persecución de Saúl. ¿Sabe? Estaba en un lugar equivocado. Dios no le había dicho a él que se fuera a ese lugar donde él estaba.
¿sabe? Estaba con el enemigo, estaba con los filisteos, huyendo de Saúl. Ahora, y él había descuidado a su pueblo, había descuidado a los suyos, ¿sabe? Qué tremendo cuando hay un descuido, cuando descuidamos nuestras responsabilidades espirituales, cuando no estamos siendo vigilantes, cuando no cuidamos a los nuestros, las responsabilidades que Dios ha depositado en usted y Dios ha depositado en mí. Por tanto, tengo que ser cuidadoso. Ahora, vea lo que dice acá, mi amado hermano. Ok, David regresó con sus hombres, ¿verdad? Si usted lee la historia en el capítulo 29, los filisteos desconfiaban de David. Al final, la recomendación de aquí fue que David tenía que irse con sus hombres, y ellos regresaron a Siclag. Pero vea lo que acontece. Dice que los amalecitas habían invadido el Neguev. ¿Sabe? Esta gente lo que habían hecho era devastar la tierra. Ataron, esclavizaron, ¿sabe? A esta gente. Muchas veces el enemigo lo que va a querer venir a hacer es afligir, es atar, es a devastar, es a saquear. ¿Sabe? En esta mañana, el nombre del tema se llama Rescatando el Botín. Y vea qué tremendo lo que ocurre acá. Los amalecitas habían invadido el Neguev, habían asolado estas tierras, le habían prendido fuego, las habían asolado, le habían prendido fuego, ¿sabe? Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. Y dice aquí ¿cómo se llama? El versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. ¿Sabe? Ese es el plan siniestro del enemigo: cautivar, atar, devastar, saquear. ¿Sabe? Él quiere saquear tu familia, tus hijos, atar a tus hijos, cautivar a tus hijos, a mi familia. Déjame decirte que David se había equivocado. Cuando ya él llegó, ya esta gente había invadido el Neguev, a Siclag, y había destrucción, y se los habían llevado cautivos. ¿Sabe? Momentos difíciles. Yo quiero preguntarle a usted en esta mañana: ¿está usted pasando por momentos difíciles? ¿Sabe? David era un siervo de Dios, y David no estaba exento, y en este momento estaba pasando por una situación difícil. Se había llevado a sus hijos, se habían llevado a sus mujeres, ¿sabe? Habían quemado todo el pueblo, lo habían asolado, lo habían devastado. Eso quiere hacer muchas veces el enemigo: devastar las familias, ¿sabe? Por eso tenemos que ser cuidadosos de nuestra vida espiritual. ¿Estás cuidando tu vida espiritual? ¿Sabe? Vale la pena ser cuidadoso, vale la pena ser diligente, ser cuidadoso, ser vigilante de lo que el Señor nos ha regalado, de las responsabilidades que usted tiene, de las responsabilidades que tengo yo con mi familia, con mis hijos, con la iglesia, con mis semejantes. Amados, es tiempo de levantarnos, es tiempo de ser cuidadosos. Ahora, dice la palabra del Señor aquí en el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba, dice que alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas.
Ahora, David se encontró un escenario catastrófico, ¿sabe? Y esto conmovedor, esto vino a desgarrar el corazón, el alma de David y de sus hombres. ¿Sabe cuál fue la reacción de David y de sus hombres? ¿Sabe? Su corazón fue desgarrado, alzaron su voz, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Sabe? En momentos difíciles, catastróficos y devastadores, como lo que había ocurrido aquí en el Neguet y en Ziklag, déjame decirte que David y sus hombres no pudieron contenerse, ¿sabe? Y lloraron hasta que sus fuerzas se acabaron. Qué tremendo esto. ¿Por qué llegar hasta estas instancias? Cuando nosotros, ¿sabe? Podemos ser cuidadosos, podemos tomar la autoridad, ser responsables con nuestra vida espiritual, ser cuidadosos, resguardar, cuidar lo que el Señor nos ha regalado. Amados, ¿qué hacer en momentos tan difíciles? Yo no sé si usted se ha preguntado, pero ¿qué puede hacer usted en momentos, en situaciones tan difíciles y complicadas como las que estaba viviendo David y sus hombres en este momento? Probablemente, o tal vez usted en este momento está viviendo una situación difícil, una situación complicada. Pero déjame decirte que hay esperanza. Déjame decirte que el Señor está ahí con usted y está conmigo. ¿Sabe? El Señor levantará bandera por usted y levantará bandera por mí. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cuál sería la reacción suya en una situación de estas? ¿Sabe? Déjame decirte que David se angustió mucho. Y déjame decirte por qué David se angustió mucho. Dice la palabra del Señor en el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Por qué querían apedrearlo? ¿Sabe? Esta es una estrategia maligna, porque lamentablemente cuando sucede una situación difícil, qué fácil es echarle la culpa al líder, echarle la culpa a la persona que está guiando, que está dirigiendo. Pero lo querían apedrear, es decir, querían levantarse en contra de David. Ahora, pues todo el pueblo, escuche esto, estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Claro, había amargura. Usted sabe, mi amado hermano, el problema, la situación, saber que todo estaba en cenizas, todo estaba quemado, todo había sido saqueado, se habían llevado sus pertenencias, se habían llevado a toda su familia. Pero déjame decirte algo, aquí había una buena noticia, y la buena noticia era que ninguno de ellos había muerto. ¿Sabe? Dice aquí en el versículo 2, sí, se los habían llevado cautivos, pero dice, pero a nadie habían dado muerte. Es decir, había esperanza, porque no le habían dado muerte a ninguno. Y gloria al Señor, ¿sabe? Porque hoy usted y yo estamos vivos. Usted y yo hoy estamos, como dicen, con vida. Y usted puede animarse, usted puede ser valiente, usted puede pelear la buena batalla. Y gloria al Señor. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud en medio de un momento tan difícil? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Sabe? A través de este capítulo 30 nos vamos a dar cuenta cuáles fueron los pasos, cuáles fueron los movimientos de David. ¿Qué hizo David? Y déjame decirte que a través de él vamos a aprender 6 cosas muy importantes para lograr rescatar el botín. Y gloria al Señor,
porque tenemos la ayuda de Él. Ahora, número 1, dice, David se fortaleció en el Señor su Dios. Vea qué lindo lo que dice aquí en el versículo 6. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de amargura, déjame decirte que tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Sabe? Tenemos que acercarnos a Él, tenemos que volvernos a Él, ¿sabe? En oración, en ayuno, leyendo la palabra del Señor, buscando intimidad, relacionándonos con Él. Gloria al Señor, porque David se fortaleció. Dice la palabra del Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe? Ahí encontró David la fortaleza, la fuerza, aún en esos momentos difíciles. ¿Está usted pasando por momentos difíciles? Es el momento para que usted se fortalezca en el Señor, para que usted pueda pasar esa tormenta, para que usted pueda pasar esa tempestad, para que usted pueda seguir adelante. Pero usted necesita fortalecerse en el Señor. En el Salmo 18:1, David declara: te amo, oh Señor, fortaleza mía. Claro, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo, Él es nuestra roca. En el Salmo 16:8 dice: sé que el Señor siempre está conmigo, Él siempre está a mi lado. Déjame decirte que el Señor en este momento está ahí a tu lado. Él está contigo en este momento, Él está conmigo en este momento. Y eso usted tiene que creerlo, yo tengo que creerlo. Número 1, fortalecerse en el Señor, nuestro Dios. Fortalecerse en el Señor, mi Dios. Repita en esta mañana: Señor, en esta mañana yo me fortalezco en ti. Repítalo ahí conmigo: yo en esta mañana yo me fortalezco en el Señor, en el poder de su fuerza. Gloria al Señor. Número 2, ¿sabe qué hizo David? Versículo 8. Y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? Esa fue la pregunta de David al Señor. ¿Sabe? Dice que él consultó. ¿Sabe? En medio de una situación difícil, aún en momentos difíciles, aterradores, déjame decirte que tenemos un Dios que nos escucha, al cual usted puede consultar, al cual yo puedo consultar. Y gloria al Señor, porque David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿A estos asaltantes? ¿A estos que vinieron a poseer, a cautivar a nuestros hijos, a mis mujeres? Le consultó David. ¿Sabe? David fue a la presencia del Señor. Se fortaleció en el Señor, en oración, en ayuno, orando, clamándole al Señor, ¿sabe? Y le consultó al Señor. Déjame decirte que los oídos del Señor estaban atentos a su oración, a su clamor. ¿Sabe? Usted y yo tenemos que buscar al Señor, tenemos que clamarle a Él en los momentos difíciles. Ahora, dice la palabra del Señor, como tercer punto, oiga, vea qué tremendo lo que dice. Y él le preguntó: ¿los podría alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Punto 3, escuchar la voz del Señor y seguir sus instrucciones. Qué importante es esto.
¿Sabe? David escuchó la voz de Dios. Es necesario escuchar la voz de Dios, las instrucciones de Dios, la dirección de parte del Señor. Y Dios le promete que los va a alcanzar y que de cierto Él los va a librar del cautiverio de los amalecitas. Gloria al Señor, porque usted y yo tenemos que tener esa confianza. Hoy Dios te está hablando en esta mañana y tú tienes que creerle a Él, tú tienes que confiar, ¿sabe? De que usted va a ser libre, que usted va a libertar a aquellos que están cautivos. Tal vez vas a recobrar cosas que has perdido, pero déjame decirte que le promete el Señor a David que Él los va a libertar. Y es importante escuchar la voz del Señor y seguir sus instrucciones. ¿Sabe? El Señor le dice: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto los librarás del cautivo. Ahora, el Señor le estaba dando esta palabra a David. Gloria al Señor. A como Dios te puede hoy estar hablando a ti. Pero aquí la pregunta es: bueno, pero ya ellos se fueron. Ahora, ¿y cuál será la ruta? ¿Dónde estarán? ¿Saben? En ese entonces no habían satélites, no habían drones como para poder mandar a alguien a buscar, para ver en qué lugar o por dónde estaban ellos. Pero déjame decirte algo: David no sabía por dónde comenzar la búsqueda ni a dónde los habían llevado. Pero el Señor le dice: síguelos. Qué lindo es el Señor. Como cuarto punto, Dios provee el recurso en la búsqueda del enemigo. Déjame decirte que la intervención divina de parte de Dios siempre va a estar con nosotros. ¿Sabe? Estaba con David. David no sabía dónde empezar a buscar, pero Dios le había dicho: síguelos. ¿Sabe? Probablemente David salió sin un rumbo definido, pero salgamos. Si el Señor nos lo está diciendo, tenemos que accionar, tenemos que movernos, tenemos que hacer algo. Déjame decirte que dice en el versículo 9: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Oiga, dice aquí: partió pues David con sus hombres y llegaron al torrente de Besor. Era un arroyo donde ahí se dividió el ejército. Pero qué tremendo, porque dice la palabra en el versículo 10: y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Sabe? David partió, inició la búsqueda, pero había que atravesar un torrente, el torrente de Besor. Déjame decirte que algunos van a ver ese obstáculo, van a ver ese torrente como un límite, ¿sabe? Y muchos van a tomar la decisión de no seguir adelante. ¿Sabe? Se quedaron 200, se quedaron. Y déjame decirte, porque estaban cansados, probablemente se agotaron, probablemente se desanimaron.
¿Sabe? Llegaron al límite de sus fuerzas y ya no podían seguir más. Vieron el obstáculo, vieron la dificultad, pero es imposible cruzar ese arroyo. Probablemente estaba crecido, ya ellos no tenían fuerzas para seguir adelante. Pero déjame decirte que dice la palabra del Señor que David siguió adelante con los 400. ¿Sabe? Estos pudieron visualizar, ver la provisión que atravesando ese arroyo, ese torrente de Besor, ¿sabe? Ellos iban a refrescar en las aguas, ellos iban a recobrar nuevas fuerzas atravesando ese torrente. ¿Sabe? Hay que persistir, hay que seguir adelante, hay que fortalecerse en el Señor, cobrar ánimo en todo momento. ¿Sabe? Y ellos, dice la palabra del Señor, atravesaron el torrente de Besor. Ahora, versículo 11. Vea qué lindo, amados, porque el Señor siempre va a proveer. Es decir, Dios iba a mostrar el camino que ellos tenían que seguir. Y dice el versículo 11: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Versículo 13. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incircuncisión a la parte del Neguet, que es de los cereteos, y de Judá, y al Neguet de Caled, y pusimos fuego a Siclat. Gloria al Señor. ¿Sabe qué hizo el Señor en ese momento? Dios proveyó el recurso en la búsqueda del enemigo. ¿Sabe? David necesitaba saber dónde estaba el enemigo. Y qué lindo, porque el Señor le provee el recurso. ¿Sabe? Y hay una buena noticia. Déjame decirte que aún en momentos difíciles, aún en los momentos de la búsqueda, del rescate, déjame decirte que el Señor va a proveer la información, la buena noticia, la ubicación, el área geográfica donde David tenía que llegar para poder rescatar el botín, para poder rescatar a los hijos, a las mujeres que habían sido tomadas prisioneras, cautivas por los amalecitas. Gloria al Señor. ¿Sabe? Ahora, Dios provee la pista necesaria para localizar a los enemigos. ¿Sabe? Y dice la palabra del Señor aquí en el versículo 15. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Versículo 16. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. ¿Sabe? Habían localizado al enemigo. ¿Sabe? Dios siempre va a proveer los recursos necesarios, aún la información. ¿Sabe? Ellos habían cometido el error que habían abandonado a este esclavo egipcio, pero era propósito de Dios. ¿Sabe? Y David y sus hombres, al encontrar a este hombre, ¿sabe? Ese era el que tenía la ubicación hacia donde se dirigía el enemigo. Y gloria al Señor. Amado, esa es la provisión divina de parte de Dios. ¿Sabe? Dios en los momentos difíciles
nos va a proveer los recursos necesarios para poder salir adelante, para poder conquistar, para poder localizar al enemigo. Gloria al Señor por este egipcio que le dio la ubicación. ¿Sabe? Punto número 5. Un ataque sorpresa y un gran rescate del botín. Déjame decirte que muchas veces tendremos que ser estrategas, aún en la guerra espiritual. ¿Sabe? Levantarnos en momentos cuando el enemigo jamás va a creer que usted se va a levantar, que usted va a tomar la autoridad, que usted va a tomar el poder, que usted va a clamar, que usted va a interceder, que usted le va a creer al Señor. ¿Sabe? David le creyó al Señor, siguió las instrucciones. ¿Sabe? Él los comenzó a seguir, él partió, él siguió adelante. Él no se detuvo. ¿Sabe, mi amado hermano? No se detenga. Continúe adelante en esta lucha, en este caminar. No se detenga. Anímese, cobre fuerzas, cobre ánimo en todo momento. Ahora, un ataque sorpresa y un gran rescate del botín. Versículo 17. ¿Sabe? Cuando usted toma la autoridad, cuando usted toma el poder del Señor, cuando usted se fortalece en Él, déjame decirte que Dios va a estar ahí. Dios peleará por usted, Dios lo guiará en la batalla, Dios lo va a guiar a usted, lo va a dirigir. Y sabe, David tomó la autoridad. ¿Sabe qué dice el versículo 17? Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y versículo 18 dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Déjame decirte que en este tiempo, así como lo hizo David, tú tienes la autoridad, tú tienes el poder, ¿sabes? Para recuperar el botín. ¿Sabe? Lo que el enemigo te ha robado. ¿Sabe? Tu esposa, tus hijos. Si ha habido desunión. ¿Sabe? Si has perdido tal vez el trabajo. Si has perdido el carro. Si has estado enfermo. ¿Sabes? Si ha habido ruina, si ha habido miseria. ¿Sabes? Si el enemigo ha estado ahí interviniendo, si el enemigo te ha robado, si el enemigo te ha afligido, déjame decirte que esta mañana es la mañana donde tú vas a recuperar el botín. Es la mañana donde tú vas a salir bendecido. Es la mañana donde vas a ver la mano poderosa del Señor actuando sobre tu vida. ¿Sabe? David le creyó al Señor, se dejó usar y dice que los hirió y los libró. Amado, eso es lo que el Señor hace. Versículo 17: los hirió, los libertó. David recuperó todo lo que ellos habían tomado, todo lo que el enemigo había tomado, lo libertó. Déjame decirte que el Señor vino con el propósito de libertar al cautivo, de libertar al oprimido, al que está cautivo, ¿sabe? Por el enemigo. ¿Sabe? En esta mañana creemos en la obra redentora, creemos en los beneficios que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Y que tenemos la autoridad para quebrantar, para romper cadenas, para romper ataduras, para libertar al preso, para libertar al cautivo, al oprimido. Gloria al Señor por esa autoridad. En el nombre de Jesús declaramos hoy libertad sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. ¿Sabe? Dice el versículo 19: y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que le había tomado, todo lo recuperó David. Yo no sé qué has perdido, qué te ha robado el enemigo, pero déjame decirte que así como David lo recuperó todo, hoy tú lo vas a recuperar en el nombre de Jesús. Yo lo creo, hermano. Así es que tú tienes que creer, tú tienes que tener fe. Ahora,
Dice el versículo 20: tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Este es el botín de David. Ahora, qué lindo, porque como punto número 6 hay algo que a usted y a mí no se nos puede olvidar, ¿sabe? Y a David no se le olvidó, ¿sabe? David le atribuye la victoria al Señor y demuestra su generosidad. Imagínate qué lindo lo que hace David. Versículo 23: y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado. ¿Quién le dio la victoria? La victoria se la dio el Señor. El Señor te da la victoria a ti, me da la victoria a mí. Yo por mí mismo no puedo conquistar esa victoria, pelear esa batalla. Es el Señor, y David lo reconoce aquí. Hermanos míos, de lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Amado, es el Señor. La victoria usted la tiene en Él, yo la tengo en Él. Él es el que pelea nuestras batallas. Pero tenemos que fortalecernos en Él. Tenemos que consultarle a Él. Tenemos que seguir sus instrucciones. Creer a la palabra del Señor. Dice, oiga, le atribuyó esa bendición al Señor. Usted y yo tenemos que ser humildes. Usted y yo tenemos que atribuirle las victorias, las bendiciones al Señor, porque es Él el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos sostiene, el que nos da la victoria. Gloria al Señor, amado. Sabe, yo me gozo, yo me deleito en el Señor, en su palabra, en su búsqueda, porque yo sé que el Señor está conmigo. Yo sé que el Señor es mi estandarte. Yo sé que Él es la piedra de Ebenezer. Sabe, hasta el día de hoy Él nos ha ayudado, Él nos ha guardado, Él nos ha protegido, Él ha tenido cuidado de nosotros. Y somos libres, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, versículo 26. La generosidad de David, ser generosos. Dice, y cuando David llegó a Siclag, envió el botín a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo: he aquí, les envío un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. Amado, David tenía un espíritu, un corazón generoso. Sabe, había recuperado todo el botín, todo lo había recuperado. Y déjame decirte que él compartió, oiga, el botín con los ancianos en Siclag, en Judá, con sus amigos. Y dice aquí: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. Qué lindo es, amados, poder tener un corazón generoso. Saben, en esta mañana, yo no sé los momentos o las situaciones o lo que usted hoy pueda estar pasando, pero yo quiero decirle a usted en esta mañana que el Señor está aquí en medio de nosotros. Él está aquí, ¿sabe? Y el Señor va a obrar de una manera sobrenatural. En esta mañana vamos a concluir el servicio, pero antes de concluir vamos a orar en esta mañana. ¿Sabe? Y en esta mañana yo quiero preguntarte: ¿estás pasando por momentos difíciles? ¿Qué te ha robado el enemigo? ¿Qué has perdido? ¿Hay aflicción? ¿Hay ruina? ¿Hay amargura? Déjame decirte, ¿has estado llorando? ¿Ha habido amargura ahí en tu alma? Sabe, esta es la mañana para renunciar a la amargura, al lamento, tal vez a la queja, tal vez a la murmuración por lo que tú has perdido.
Sabe, cosas que tal vez tú has apreciado mucho, sabe, y que el enemigo ha venido y ha saqueado, ha robado, ha atado, ha cautivado. Déjame decirte que en esta mañana el Señor está aquí en medio de nosotros. Sabe, cosas que tú aprecias mucho, tal vez tu familia, tu esposa, tal vez se te ha dividido el hogar, tal vez los hijos han tomado caminos equivocados, tal vez están siendo presa del enemigo, han caído en vicios, en adicciones, tal vez se han ido al mundo, tal vez el enemigo los ha seducido. Déjame decirte que en esta mañana Dios puede hacer el milagro y te puede dar la victoria. Sabe, tal vez estás pasando por situaciones de salud física, emocional, espiritual. Has perdido tu trabajo, has perdido tal vez la casa, el carro. Sabe, tal vez ha venido ruina, tal vez el enemigo ha estado oprimiendo tu vida. Déjame decirte que en esta mañana el Señor está aquí en medio de nosotros y el Señor quiere libertarte. Sabe, ahí en tu casa, ahí en la sala, en el cuarto, en el lugar donde tú estás observando por medio de las redes sociales, déjame decirte que el Señor va a hacer ese milagro en tu vida, en tu familia, en tu casa. Déjame decirte que tú vas a recuperar ese botín, lo que se ha perdido, lo que el enemigo te ha robado, tú lo vas a recuperar. Sabes, solamente tienes que creerle al Señor, solamente tienes que volverte a Él. Sabe, hoy en la mañana, en esta mañana, tienes que tomar la autoridad. Y número uno, tienes que fortalecerte en el Señor. Saben, esta mañana dígale al Señor: Señor, yo me fortalezco en ti. Número dos, ¿qué tienes que hacer? Consultarle al Señor. El Señor te va a dar las indicaciones de lo que tienes que hacer. Sabes, número uno, fortalecerte. Número dos, consultarle al Señor. Número tres, tienes que seguir las instrucciones del Señor. Número cuatro, confiar en la provisión divina. Déjame decirte que Él te va a proveer los recursos, lo que usted necesita para poder salir de esa situación, para poder recuperar el botín. Sabe, Dios te dará las estrategias para poder lograr el objetivo. Así es que no tienes por qué temer, no tienes por qué desmayar, porque Dios está ahí contigo. Él tiene la provisión para ayudarte, los recursos necesarios. Dios te los va a dar, Dios me los va a dar. Número 5, tienes que tomar la autoridad y pelear la buena batalla para rescatar lo perdido. Y número 6, cuando hayas rescatado, cuando hayas conquistado, ¿sabes qué tienes que hacer? Reconocer, atribuir la victoria al Señor y luego tienes que ser generoso, ¿sabe? Con los tuyos, con tus amigos, con tu familia, ¿sabe? Tienes que tener un espíritu generoso, una actitud generosa delante del Señor, delante de tu familia, delante de los que te rodean y compartir, ¿sabe? Con los demás. Este es el secreto para recuperar el botín de lo que el enemigo te ha robado. ¿Sabe? Esta es una mañana para estar agradecidos con el Señor. ¿Sabe? A través de cada punto, de cada paso que David fue la manera o el proceso de cómo conducirse, de qué hacer para salir de esos momentos difíciles y poder alcanzar la victoria. Déjame decirte que la victoria usted la tiene en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe? En esta mañana le damos gracias al Señor. ¿Sabe? En esta mañana yo quiero hacer una oración por aquellas personas que tal vez no conocen al Señor, por aquellas personas
que hoy necesitan ser libres. En esta mañana, ahí donde está usted, sabe, ore conmigo, por favor, aún por los que nos están viendo por las redes sociales. Ahí por un momento cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, perdona mis pecados. He fallado, he errado, he pecado contra el cielo. Sabe, he sido desobediente, he sido rebelde con el Señor. Pero en esta mañana yo me arrepiento de todas mis faltas, de todos mis pecados. Señor, yo creo en el sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz del Calvario. En esta mañana, Señor, ese sacrificio, esa sangre preciosa me limpia, me lava de todos mis pecados. Yo acepto ese sacrificio, yo creo en el Señor. Y en esta mañana abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Señor, en esta mañana escribe mi nombre en el libro de la vida, y te pido que tu Santo Espíritu, que tú me selles en esta mañana. Séllame en esta mañana, Señor, con tu Santo Espíritu, y que el poder de Dios, que la unción del Santo de Israel sobre mi vida. Te doy gracias, Señor, por hacerme tu hija, por hacerme tu hijo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, sabe, 3 cosas necesarias que usted debe hacer. Número 1, hable con Dios. Es necesario que usted hable con el Señor, que usted se comunique con Él. Número 2, visite una iglesia donde se predique a Cristo. Y número 3, lea la palabra del Señor. 3 cosas importantes que usted tiene que hacer para mantenerse libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana yo declaro libertad, yo declaro prodigios, yo declaro milagros sobre tu vida. En esta mañana yo declaro que tú recuperas el botín. Todo lo que el enemigo te ha robado en esta mañana, tú lo recuperas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él tenga misericordia, que Él alce su rostro, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ministre todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu alma, todo tu corazón, y que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo el Señor. Que Dios te continúe bendiciendo grandemente.